Hola, soy Gus. Hoy es 19 de enero del 2021 y hoy quise aprovechar este día soleado para salir a dar un paseo por la ciudad. Así que lo que voy a hacer ahora es una charla espontánea de general de cualquier cosa mientras voy caminando por la ciudad y os muestro un poco el centro de Shanghái. Así que voy a dar la vuelta a la cámara. Voilà. Bueno, pues ¿por dónde empiezo? A ver, a hablar la charla espontánea. Bueno, ya llevo cuántos años en China. En total llevo 4 años, porque la primera vez que vine fue a Pekín como au pair y después volví a España un año. En Pekín estuve un año, volví a España, estuve un año en España y luego ya me vine para Shanghái y ya llevo 3 años en Shanghái. Y muchos de mis conocidos o de mi círculo cercano sabe cómo fue que llegué aquí, hay otras personas que no. Y en verdad yo nunca pensé estar en este país, yo nunca pensé venir a China de ninguna manera. Jamás se me pasó por el pensamiento venir. Y todo fue porque el gobierno de España yo estaba apuntado en la Garantía Juvenil, no sé si sabéis lo que es la Garantía Juvenil, pero es un programa europeo y español en el que dan cursos que normalmente cuestan bastante dinero, pero los dan subvencionados o gratuitos a jóvenes menores de 30 años. Y yo fui uno de los beneficiarios y el gobierno me dio me dio la oportunidad de hacer un curso de chino intensivo y por supuesto lo tomé. Creo que fueron 3 meses en total. 3 meses y todos los días a la semana ir a clases, 5 horas al día. Y fue así como, digamos, empezó mi aventura de aprender el idioma, o mi relación con China fue esa. Después, cuando terminé ese curso, el profesor me animó para seguir estudiando el idioma y me dijo que la mejor manera sería pedir alguna beca y venir a estudiar aquí en China. Y al principio no le hice mucho caso, pero bueno, cosas de la vida, como que la vida misma insistió y finalmente pedí una beca y me contestaron como al mes y me la aprobaron una beca completa por el gobierno de esta ciudad, por el gobierno de Shanghái. Y después de 6 meses ya estaba aquí. Así que aquí me encuentro y estudiando una carrera que es lengua china y literatura, aunque han cambiado ahora el nombre, el título de la carrera lo han cambiado, porque en principio era lengua china y literatura para la educación internacional. Ahora han cambiado el título, el gobierno ha cambiado esa titulación y ahora se llama enseñar chino a extranjeros. O sea, chino para la enseñanza a extranjeros, algo así. Y es en principio lo que estudian los chinos para poder enseñar el idioma y la cultura a los extranjeros. Y eso es lo que estoy estudiando yo. Y bueno, ese es está siendo uno de los mayores retos de mi vida, ¿no? Intelectual, pero gracias a Dios me he podido adaptar bien. Y la primera vez que vine, antes de pedir la beca, lo que me dijo el profesor fue de venir a hacer un intercambio cultural y había una agencia que se dedica a traer personas de Europa, jóvenes de Europa, con un plan de au pair. Es un plan de intercambio cultural. No sé si habéis oído lo que es au pair, pero es una palabra francesa, de origen francés, y significa... viene a ser algo así como lo que es Mary Poppins.
Entonces tú vas con una familia de otro país, te quedas a vivir con esa familia. A cambio, pues tienes que cumplir con unas tareas como por ejemplo si tiene niños, que normalmente es por los niños básicamente que uno está ahí, es para enseñarles el idioma nativo de uno, normalmente el inglés, ¿no? Y esa fue mi labor en Pekín, aunque la familia con la que estaba ya dominaba muy bien el inglés, por lo tanto lo que yo tuve que hacer fue enseñar el español, y el niño la verdad que lo pilló enseguida. Y al vivir con una familia nativa, pues claro, tienes que acostumbrarte sí o sí. Digamos que fue muy beneficioso para mí poder adaptarme y poder entender la manera que ellos tienen de hablar, de comunicarse, y de relacionarse, ¿no? Voy a ir por aquí. Y eso me ayudó muchísimo, me ayudó mucho. Aunque claro, siempre hay choques culturales, hay muchas cosas que a uno les puede parecer raras o incluso que no tienen lógica, pero con el paso del tiempo y sobre todo cuando vas aprendiendo su cultura, el arte, la literatura, su religión, o sobre todo la literatura, ¿no? Que es lo que estoy estudiando yo, eso me ha ayudado muchísimo más a entenderles, a entender por qué piensan de la manera que piensan, porque todo tiene un porqué. Es decir, hay muchas veces pensamos que las culturas son así porque sí, pero no necesariamente. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser, como en el caso de que Asia o China es una cultura colectivista, ¿no? Le dan más importancia al colectivo, al grupo, que al individuo. Y eso tiene una razón. Eso tiene raíces muy antiguas, que vienen de la religión, que vienen del gobierno, que vienen de la literatura. Y China es el país que más ha impactado las otras regiones alrededor, tanto Corea, Japón, etc. Ellos comparten muchos trazos culturales, pero que han nacido o que vienen de China. De hecho, China, su nombre en chino significa el país o el reino del centro, porque desde muchos años, desde miles de años, ellos eran el centro de la cultura, de la civilización, y era de China de donde salía, digamos, lo mejor hacia otros países. Por eso se llama el país del centro. Entonces, gracias a que estoy leyendo los libros antiguos, los clásicos que han estudiado ellos por miles de años, puedo entender ya muchas más cosas, y el impacto cultural, el shock cultural de Occidente y Oriente, digamos que se disminuye un poco más, y también, sobre todo también en el tema político, aunque hay muchas cosas que pues uno no va a llegar a aceptar totalmente, porque uno tiene su identidad, y mi identidad pues no es asiática, y eso pues uno también tiene que respetarlo, y ellos también lo respetan mucho, pero una vez ya teniendo la identidad de uno, eso no quiere decir que uno no deje de crecer. Yo en estos 4 años he sentido que he crecido bastante como persona y que he cambiado. Obviamente uno cambia, y más al vivir tanto tiempo en otra cultura y aprendiendo el idioma como es la China, uno cambia, y podemos decir de que me he achinado bastante más en muchos aspectos, en muchos sentidos, empezando por la comida. Es que todo es diferente, la manera de hablar, de escribir, la manera de comer. Recordemos que comen con palillos, con chopsticks. Entonces eso cambia el cerebro. Hay un fenómeno de nuestro cerebro que se llama la neuroplasticidad, y eso se refiere a la capacidad de nuestras neuronas de adaptar nuevas conexiones neuronales. Depende del patrón de pensamiento que vayamos ejerciendo día a día, las conexiones neuronales se van estableciendo o van cambiando.
y eso yo lo he podido sentir en mí mismo, y hay muchas cosas de los chinos y de Asia que he adoptado en mi propio carácter, en mi propia manera de ser, en mi propia manera de pensar, y muchas veces ha habido ese dilema, ¿no? De saber compaginar el occidente, mi identidad de occidente, con ahora mi identidad oriental, y tener ahí un equilibrio. Y bueno, más adelante daré ejemplos prácticos, que es así como se entiende mejor. Pero sí, eso es lo que yo estoy percibiendo, y muchas cosas para nosotros los occidentales nos pueden parecer como chocantes o como barbáricas. No sé si esa palabra existe, sí, barbáricas. Pero es por eso, porque nunca las hemos asimilado a nuestra vida diaria, y para ellos hay muchas cosas de nosotros que son muy extrañas también. Entonces, el fenómeno es igual para todos. Lo bueno es que son muy tolerantes hasta cierto punto, pero son tolerantes y son personas bellísimas. Este es un país que he aprendido a amar, he aprendido a querer, y el mundo no sería igual sin China, sin su cultura. Y hay mucha riqueza, y todavía hay muchos tesoros culturales y de todo tipo que hay para que el mundo pueda conocer de este país. ¿Qué más puedo decir? Puedo hablar. Bueno, hace tiempo que no hablo tanto español, y a veces ya se me olvidan las palabras en español, porque primero las pienso en inglés o en chino, y se olvida, se olvida, aunque sea el idioma materno de uno, sí que se va oxidando. Es muy curioso el cerebro cómo trabaja. Bueno, esta es la zona más colonial, podemos decirlo, de esta ciudad, porque Shanghái fue el punto de llegada de todos los diplomáticos occidentales, bueno, del resto del mundo, vinieron y se instalaron en Shanghái, y por eso es que mucha de la arquitectura parece más bien europea, y de hecho yo a veces me siento que estoy en España o en alguna ciudad de Europa. Pero es por eso, y Shanghái mismamente es muy diferente al resto de China también. Esta es la ciudad que más se ha desarrollado, más rápidamente ha cambiado, y que más influencia ha tenido del exterior. Así que aquí ya, a diferencia como por ejemplo de Pekín, aquí la gente no se inmuta cuando ve un extranjero. En cambio, cuando yo estuve en Pekín o en otras ciudades, se te quedan mirando, incluso vienen, te quieren tomarse una foto contigo, porque para muchos es la primera vez que ven un extranjero. Aquí en Shanghái no, que ya están más que acostumbrados. Ajá. Están haciendo obras aquí, hay mucho ruido. Y me gusta mucho, cuando no tengo así ningún plan, salir y perderme por las calles, dar vueltas, descubrir nuevos rincones, nuevas cafeterías. Está lleno de cafeterías, de sitios pequeños, y lo curioso es que todo está lleno. Está lleno de gente, todos los negocios funcionan por la cantidad de gente que hay en esta ciudad. Siempre hay mucha bulla, siempre hay movimiento, siempre hay algo que hacer, y multitud de sitios donde comer, comprar, en fin. De hecho, hay muchas veces que para poder entrar a un restaurante, la gente los dueños del restaurante ponen sillas afuera para que tú puedas esperar hasta que se desocupe alguna mesa dentro del restaurante. Así es el nivel de población que hay aquí, y eso es algo que yo siempre he estado a favor, que mucha gente piensa que el exceso de población es algo muy negativo, es algo malo,
Pero yo al contrario, yo pienso que es algo muy positivo y que es una gran oportunidad, porque en cuanto más personas haya en un lugar, más cerebros pensantes, más cabezas pensantes hay, ¿verdad? Van a haber más ideas, va a haber más emprendimiento, porque el ser humano no es un ser inerte que se queda ahí, que come y come, es un ser generador. Y allí donde haya una gran explosión demográfica, una gran cantidad de población, siempre van a haber negocios, siempre van a haber tiendas, siempre va a haber oferta y demanda de productos y servicios, lo que ayuda muchísimo a la economía local. Y es un mito que, por ejemplo, muchas organizaciones internacionales siempre intentan programar nuestras mentes con esta idea de que no, que es malo, la sobrepoblación es mala, que nos vamos a quedar sin recursos, pero todo eso son mitos y la realidad es mucho diferente. Claro, hay que acompañar. Ahí eso es un colegio, están saliendo ya los niños de clase. Hay que acompañar la gran población con una buena educación y con un buen ambiente tanto político, es decir, que no haya corrupción, porque hay países de Asia que tienen muchísima gente. Por ejemplo, se me ocurre Bangladesh, tienen muchísimos millones de personas en muy poco espacio, más sin embargo no han conseguido salir de la pobreza por la corrupción y por la falta de acceso a la educación. Entonces, claro, va a haber oportunidades económicas si se dan y si se favorecen... voy a pasar la calle. Si se favorecen las condiciones acertadas, las condiciones apropiadas, que son la educación y que no haya corrupción. Yo creo que esas son dos de las cosas que más impiden que una sociedad florezca. Bueno, y también el acceso a sanidad, o buenas instalaciones de sanidad. Y China y muchos países asiáticos son ejemplo de prosperidad económica en muy poco tiempo, precisamente por eso, por la gran cantidad de gente que hay, porque le dan mucha importancia a los valores tradicionales, conservadores de la familia y de la educación. Aquí para ellos es súper importante que sus hijos aprendan lo que más puedan y puedan llegar a la universidad. Entonces, para ellos eso es sagrado, la educación. Así que si tienes eso, es inevitable que haya riqueza. Y China es un ejemplo de eso. Y yo creo que hay muchos países que deben de tomar ejemplo de favorecer políticas de natalidad y evitar que la población de su país decrezca, como en España. En España tenemos el problema de la población está bien envejecida, casi no hay niños y eso perjudica a la oferta de servicios, a la demanda, y si no hay gente que produzca, pues la economía va a pique, y eso es lo que está pasando en España, por no hablar de muchos otros factores colaterales, como por ejemplo las pensiones, porque si tenemos más personas que consumen de personas que generan, o sea, si hay más personas que consumen en vez de personas que generen, pues va a haber un déficit en las arcas del Estado, y por eso luego van a subir los impuestos. En fin, bueno, podría ahí tardarme mucho tiempo hablando de eso, pero como dije, ya son solamente pensamientos espontáneos que salen de mi corazón. Una manera muy conveniente de transportarse aquí son las bicicletas. Me encanta ese sistema que hay de las bicicletas, que con tu teléfono la abres, vas a donde quieras ir y la cierras y pagas unos cuantos céntimos. Es súper barato y es súper seguro andar por la calle, aunque nadie lleva casco. Son contadísimas las personas que llevan casco o que llevan seguridad.
ver, voy a ir por aquí, por esta calle. Qué bonito día hace hoy. Bueno, no se me ocurre más que decir por el momento. Yo creo que voy a dejarlo aquí. Creo que están grabando un documental o no sé, algo aquí. Ya sé qué es esto. Mirad, quiero mostraros esto. Es un agujero, un agujero, no sé si lo podéis ver, ahí. Es un agujero en la pared y de ese agujero sale una mano peluda que te da café o te da cosas de beber. Así que es una manera de atraer a los clientes, nada más. Es simplemente vender café, solo que de una manera diferente. Vas al agujero y esa mano peluda te da el café y ya está. Y luego te cobran el doble de lo que suele costar un café. Pero bueno. Y de hecho creo que está aquí la televisión viendo el fenómeno. Motos de verdad. Bueno, ahora sí, me despido hasta otra. Buen día, adiós a todos, chao. Bueno, antes de despedirme, si tenéis alguna pregunta o cosas que queréis saber, por favor, hacérmelas saber, ponerlas en el comentario o mandarme un mensaje a aquellos que me tienen en Instagram o en WhatsApp y estaré con placer para responder las inquietudes o las dudas que podáis tener. Ahora sí, hasta otra. Adiós, Zaijian.